Bueno, a mí me toca darles la bienvenida en nombre de la Escuela de Letras y la Escuela de Filosofía, que organizaron este encuentro, Malvinas, lecturas filosóficas y literarias en la coyuntura. Tenemos a Silvana Barroso, de la Universidad de Río Cuarto, investigadora en la relación de Malvinas en la literatura, y Guillermo Vázquez, de acá, de nuestra universidad, profesor de la Facultad de Ciencias Sociales, investigador de acá de la facultad. Bueno, la idea es eso, ¿no? Quizás simplemente presentarlos a ellos, porque a ellos es a quienes vamos a escuchar, un poco haciendo eco de la convocatoria, alguna charla que sobre todo con Paula Hunziker tuve en relación con este evento, ¿no? De hacernos cargo de pensar ciertos momentos, ciertas efemérides, de hablar sobre eso, de instalarlo como tema, que son, digamos, distintas invitaciones a eso, a hacernos cargo un poco de nuestra historia más reciente, que como tal, como charlábamos recién con Silvana, hay mucho y hay poco al mismo tiempo, ¿no? Hay mucho todavía por hacer, hay mucho todavía por pensar, por leer, por discutir, por revisar, y que bueno, que tiene que ver para mí en particular con una invitación a eso, a revisar la historia, ¿no? Y a volver de diferentes modos a la historia. Quizás, no sé si para aprender para el presente, pero sí para mí es como tantas veces se dice, ¿no? Para no repetir los errores, sino para mí es como, digamos, y esta invitación a pensar el acontecimiento Malvinas desde la literatura, desde la filosofía, desde debates intelectuales, tiene que ver con seguir buscando como aristas en la historia, como distintos elementos en la historia, ¿no? Como abrir más y más, no solamente hablar de los hechos, acontecimientos, que sin duda es muy discutible, sino de reconocer los diferentes elementos que forman parte de esta historia que vamos contando y que vamos recordando. Incluso por ahí yo lo pensaba un poco en relación con Malvinas y con que la literatura y el cine se han hecho bastante cargo, digamos, quizás mucho más que los debates intelectuales, filosóficos y demás de esta cuestión. Y pensaba en eso, ¿no? O sea, es como una especie de mirada histórica, de una mirada al pasado a través del cine, a través de la literatura, a través de esas formas de pensar el pasado, de representarnos el pasado, que nos permiten descubrir elementos que quizás pasamos por alto en las historias de acontecimientos, ¿no? O sea, pensarlo de otra manera, descubrir la variedad de elementos, y también pensaba en esto, ¿no? Que nos permite como pensar la historia de esa manera, descubriendo todo eso que hizo posible que pasara Malvinas y que hablemos de Malvinas y que pensemos Malvinas y que quedara en nuestra memoria Malvinas de alguna forma, y revisarlo como una especie también de ejercicio, ¿no? Decir, ¿qué hubiese pasado si algo de todo eso no estaba? ¿No? O sea, volver al pasado para mirar toda esa variedad que nos permite hasta preguntarnos qué hubiese pasado si algo de todos esos elementos no hubiese estado. No sé, para mí es como que la literatura, sobre todo, permite pensar en eso, en todas las variantes, en todos los pequeños elementos que hicieron del acontecimiento Malvinas. Una primera cuestión que me pareció que podía servir de apertura para pensar esta relación Malvinas y literatura, pero y Malvinas y nosotros, lectores y críticos de la literatura y sujetos que vivimos en este lugar del mundo en este momento. Me parece que una de las primeras cuestiones que nos podía ayudar a pensar Malvinas y esta relación con la literatura es algo que sostiene Carlos Gamerro, que dice que lo que nos pasa a los argentinos con Malvinas se parece mucho más a un mal de amores que a una manipulación de la política o de los medios de comunicación. Y hay algo de eso en la sociedad argentina, ¿no? Que lo aleja a Malvinas, de alguna manera la sustrae, la aleja, la distancia de las posibilidades de hacer una lectura, una crítica, una comprensión intelectual, porque está atravesada por los sentimientos, por el dolor, por la incomprensión. Malvinas duele, sigue doliendo, sigue siendo un malestar, sigue siendo una incomodidad Malvinas, porque en su comprensión
van a convivir necesariamente, y creo que es algo de lo que después Guillermo va a abordar, desde todos los puntos de vista que se la mire, lo infame de esta guerra, y los testimonios de los soldados excombatientes que aún sostienen que volverían a Malvinas, que sostienen el discurso del nacionalismo heroico, que encuentran ahí el fundamento de su identidad, de su proyección de vida. Entonces, al articular estas dos formas que conviven en Malvinas, ¿no? La guerra sucia, la guerra limpia, pero fundamentalmente la necesaria forma de interpretar desde la infamia total esta guerra, y a su vez los soldados excombatientes conscriptos, ¿no? Ahí estoy circunscribiendo, que siguen sosteniendo que es el lugar donde debemos proyectar nuestro sentido de nacionalidad. En esas contradicciones, en esos intersticios, en esas grietas es donde la literatura se va a colar, donde en ese entre los sentimientos y la intelectualidad es en el que va a encontrar su lugar productivo la literatura. Yo traje algunos textos, y traje algunos, lo que me entraron en la mochila, pero justamente por eso, para que se viera la cantidad de textos, y debe faltar otro tanto de novelas, de cuentos, de poemarios que abordan la cuestión malvina, abordan la guerra de Malvinas, algunos las islas. Hay mucho, la literatura sería para mí el discurso que vuelve constantemente a Malvinas y que de alguna manera se hace cargo de construir, de proponer algunas aristas que aún el discurso de la historiografía, de la política, de la academia en general no ha asumido. Malvinas, dijimos, es esta incomodidad, este lugar de tensiones y contradicciones que son irresolubles. En Malvinas convive, dijimos, la guerra sucia y la guerra limpia, convive la construcción de los soldados como héroes y como víctimas a la vez. Es muy raro, en la sociedad funciona eso, ¿no? Es el gran héroe contemporáneo, el excombatiente de Malvinas, pero a su vez es el pobre chico de 18 años que sin conocimiento, sin instrucciones, sin saber ni a dónde iba, va a la guerra. Entonces, pensar la construcción del héroe y víctima a la vez es también ahí una tensión, una contradicción importante. La otra gran tensión y contradicción es, por un lado, los soldados excombatientes conscriptos, y por otro lado los excombatientes oficiales o suboficiales. Ahí también hay las disputas entre los mismos grupos de combatientes se hacen cargo de esto, ¿no? Pero sobre todo de los veteranos excombatientes, los que estuvieron en las islas, los que estuvieron en el continente. Pero el gran deslinde que como cultura, como sociedad nos debemos, y que la literatura va a abordar, es entre el conscripto y el oficial o suboficial. Por otro lado, encontramos los valores patrióticos tradicionales que se encarnan en el discurso de Malvinas: honor, soberanía, orgullo nacional, como motivación por la guerra, y una guerra innecesaria, una guerra que, en palabras de Patricio Prón, inexistente. Habla desde una generación que era niño durante la guerra, muy, muy pequeño. En algún momento me pensé si Malvinas había existido realmente, ¿no? Esa tensión entre esa necesaria construcción de Malvinas como el gran bastión de la nacionalidad y de la gesta nacional, y después lo que quizás no nos animemos ni a pensar siquiera en respeto a los excombatientes
conscripto es esta guerra innecesaria, esta guerra que fue una farsa, esta guerra que tuvo motivaciones no nacionales, sino del todo infames. Por otro lado, esto que decíamos, la repetida frase de que los soldados volverían a Malvinas, si volvieran a nacer, volverían a Malvinas, y después el mismo soldado que te cuenta las terribles situaciones que se vivieron en esa guerra, que uno no puede entender, como si la misma persona puede estar narrando semejantes atrocidades que vivió en la guerra, al mismo tiempo dice que volvería y lo volvería a hacer, lo que es absolutamente contrafáctico, y a uno le parece sospechar que no volveríamos a eso. Una necesidad de los excombatientes, de los veteranos, de volver a Malvinas, algo que no termina de resolverse, y una sociedad civil que, a pesar de que ya estaba manifestando el agotamiento del régimen, la insoportable situación de violencia y violaciones a los derechos humanos, el 30 de marzo del 82, la población civil invade la plaza para reclamar por la vuelta a la democracia, y 2 días después se suma a la decisión de Galtieri de la invasión a las islas, y lo vitorea, y el que no salte es un inglés, y entonces esas tensiones también. No hay la teoría de los 2 demonios en algún punto ayudó a que la sociedad civil encontrara un dispositivo consolatorio para ubicarse en ese lugar de la nada, mientras a nuestros vecinos los desaparecían, les robaban los bebés. Es la idea de una guerra, ¿no? Con 2. Ahora, para Malvinas no hay una teoría de los 2 demonios, no hay un discurso consolatorio en el que la sociedad civil pueda encontrar un explicativo ni de por qué apoyó y adhirió a la toma de Malvinas, ni que permitiésemos que pasara lo que pasó al regreso de los soldados, ¿no? Esconderlos a los soldados, hacerles firma bajo amenaza cláusulas de confidencialidad, y pasar a sumarnos de alguna manera a cierto discurso que yo me acuerdo, era chica, que no lo crean, pero de que eran locos, de que estaban locos. ¿Y cómo no estarlo, no? Pero, entonces, bueno, ese es otro de los ámbitos, el lugar de la sociedad civil en este conflicto, en el que conviven tensiones que no se resuelven. Y en todas estas tensiones es que va a trabajar la literatura. Ahí la literatura va a construir, va a encontrar el material, la materialidad para proponer otras miradas, otras interpretaciones, otras contradicciones. Perdón. Entonces, ¿qué es lo que leemos en la literatura en relación con, decimos que se hace cargo de todas estas contradicciones? Bueno, ¿qué es lo que leemos en la literatura sobre Malvinas, a los que interpretamos como una serie, ¿no? Una serie de Malvinas? Por un lado, Malvinas no puede ser narrada en clave épica. Una primera cuestión que es bastante común en el ámbito de la crítica literaria. Es imposible narrar Malvinas desde el género tradicional para narrar las guerras. En las narraciones sobre Malvinas, la matriz antiépica toma diferentes formas en diferentes novelas. No sé, por ejemplo, se me puede ocurrir la Trasfondo de Patricia Rato, que es una novela que además cobra una significación diferente después del hundimiento de Lara San Juan. Trasfondo
es la narración de unos submarinistas del submarino, el Ara San Luis, que fondea el océano en el Atlántico Sur durante la guerra. Los soldados están ahí abajo, los submarinistas están abajo sin saber qué es lo que sucede en la superficie, dónde están, no les funcionan las máquinas, tratando de esconderse de los radares, pero están bajo el agua tratando de esperar, esconderse, es un relato donde lo cotidiano del submarino, qué se come, cómo se bañan, cómo destilan el agua, es lo menos épico de un relato sobre la guerra, ¿no? El esperar bajo el agua, esa sensación de encierro, de agobio, de angustia que va construyendo la novela. Entonces hay diferentes formas para poder decir que la matriz desde la que se narra es la antiépica, la parodia, la farsa, las novelas de Prohn, Una puta mierda, y su reescritura Nosotros caminamos en sueño, que es una gran farsa al punto de que creemos que estamos observando una obra, una representación, que en algún momento es una comedia de enredos, pero las muertes son las muertes y los soldados se mueren. Podemos pasar entonces de la parodia a la falsa, la detención de la acción en contrapelo de lo que sería una matriz narrativa épica, la hiperdescripción o relatos íntimos e intimistas de combatientes o de familiares. O sea, bueno, todo esto para decir que una de las formas por las cuales la literatura aborda la narración de Malvinas se va a contrapelo de las formas tradicionales para narrar las guerras. O una novela que realmente no sé ni cómo la encontré ni dónde, que es esta, Argentinos a vencer. ¿Qué hubiera pasado si Argentina ganaba la guerra de Malvinas? Es rarísima, uno la empieza a leer como una novela muy mala, pero después va entrando en las operaciones. Es una distopía, que Argentina gana la guerra y se aísla del mundo, se aísla internacionalmente, donde los militares adquieren poder y, bueno, realmente es muy buena. Empieza a aparecer un discurso nacionalista que tiene que afianzar una serie de valores. Los autos siguen siendo los mismos que había en el 82. La vida se detiene en el 82 y la Argentina Entonces, esa es otra de las formas, ¿no? Una distopía a partir del triunfo argentino. Esto preguntarnos qué hubiera pasado si, que recién decías, qué hubiera pasado si Argentina ganaba la guerra. Que es otra de las grandes tensiones, ¿no? Como argentinos, ¿qué deseamos? ¿Cómo le decimos a un combatiente? Que está bien que no la ganamos a la guerra, porque ¿qué hubiera pasado? ¿Cuántos años más de dictadura nos hubiéramos tenido? O sea, en ese sentido, la Malvinas nos propone hasta el pudor, el temor, la culpabilidad para hablar sobre. Y la literatura también se hace cargo de eso, ¿no? Muchas de las novelas van a tematizar la imposibilidad de la escritura sobre Malvinas. Hay una Los Pichi es eso, ¿no? Es el intento de una escritura, de aparentemente hay la novela ficcionaliza a Quiquito contándole a Fowell como único sobreviviente de la vida en la pichicera. El entrevistador va grabando y va escribiendo y va anotando y necesita saber, aunque el personaje le dice, bueno, no comprendes nada, pero es eso, ¿no? El ejercicio de la escritura, la escena de la escritura. El desertor es Yo Perro García escribiendo, tratando de explicar también la deserción. Guerra conyugal, una hermosa novela de Pardo Russo, muy hermosa novela. Esta la releí porque estaba un poco oxidada con la lectura de Malvinas. Fui muchos años secretaria académica de la facultad y había abandonado un poco esto, así que esta la releí en estos días. Y realmente esta novela
es un profesor de literatura que ha tenido unos problemas psicológicos y está de licencia en la Universidad del Litoral y no cobra el sueldo y necesita trabajar y le encargan, una editorial le encarga que escriba un libro que narre heroicamente el hundimiento del Sheffield, que es uno de los barcos de la flota de la corona inglesa a manos de los pilotos aeronáuticos con el Exocet. La novela, él intenta escribirla, hace muchos esfuerzos, investiga y a medida que va investigando hasta su cuerpo, ¿no? Primero en la psique sufre hasta el remordimiento y en su cuerpo empieza a sentir signos de fobia pánica porque se da cuenta que estos sujetos que pretenden que él les construya un relato heroico, que ahí también hay mucha cosa para charlar en relación con las tres fuerzas, la marina, el ejército y la aeronáutica. La aeronáutica es el ala de las fuerzas que más ha rescatado el discurso heroico, ¿no? Los pilotos que volaban, los Mirage, los Pucará, que podían pasar muy cerquita, que no sé qué. De hecho, este 2 de abril se inauguró en la puerta de Río Cuarto un monumento a Malvinas, que es un avión Mirage enorme, y cuando en la puerta de la universidad prácticamente lo tengo, y me pareció espantoso que a los 40 años se conmemore Malvinas desde la militarización. Pero bueno, vuelvo a la guerra conyugal. Le encarga que escriba este relato, una crónica heroica sobre el desempeño de los pilotos en el hundimiento del Sheffield. Y él se encuentra, primero que los almirantes con los que, uno de los que él tenía que entrevistar, no quiere, y porque decide pasar a la clandestinidad, está en el marco del gobierno alfonsinista, porque tiene miedo que algún sobreviviente de la ESMA lo reconozca. Y después empieza a hacer entrevistas con Amaya, con Lombardo, que fueron los que programaron la invasión, programan la invasión, no la defensa de las islas, y empieza a sufrir en su cuerpo el terror, la fobia de tener que escribir un relato épico sobre Malvinas, aún sobre este hecho que reclamaba desde la lógica nacionalista el festejo heroico, ¿no? Hay, las dos novelas que consideramos fundacionales, que son Cuerpo a Tierra y Los Pichiciegos, también trabajan con la tensión entre la necesidad, la posibilidad y la imposibilidad de la escritura. Yo ya me perdí de lo que tenía acá. Bien, la otra cuestión que la literatura, entonces la matriz antiépica es una, la otra cuestión muy fuerte en prácticamente toda la literatura es el deslinde entre esto que hablábamos, el soldado conscripto excombatiente y cualquier oficial o suboficial combatiente veterano en Malvinas, y también de los soldados asalariados del ejército británico, ¿no? A los que las novelas van construyendo, de ahí no era lo mismo el conscripto. Y la otra cuestión que va a instalar la literatura es la continuidad entre la lógica propia del Estado terrorista y Malvinas. La crítica identifica en los pichiciegos la matriz fundacional de la literatura de Malvinas. Nosotros en el equipo trabajamos como matrices fundacionales, no solamente con los pichi, que no sé dónde lo dejé, sino también con Cuerpo a Tierra, que es una novela también publicada en el 83, o sea, escrita ahí en el calor de los acontecimientos por Norberto Firpo,
una muy interesante novela que en otra clave también va a fundar otra de las líneas en las que vamos a poder leer la relación Malvinas-literatura. Esta novela, paradójicamente, Cuerpo a Tierra se llama, no va a narrar la guerra, está situada la trama de la novela en Buenos Aires, donde la vida seguía como si nada, donde los personajes iban a tomar café, iban a bailar, se desplegaban estrategias de seducción entre hombres y mujeres, se iban a comer al otro bar, se juntaban a jugar al fútbol, a ver el fútbol por la tele. O sea, la preocupación era, dicen que están pintando los techos de los hospitales en Mar del Plata con cruces rojas. ¿Será posible que vayan a bombardear? Diría Charlie, no bombardeen Buenos Aires también en el 82, ¿no? Es esa la lógica. Hay una Argentina continental que se separa totalmente del teatro de operaciones y de la misma Argentina patagónica. Entonces la novela se sitúa ahí, en un Buenos Aires donde la vida continúa con todos los rituales de la vida porteña, incluidas las boates que eran en aquella época. Pero la novela va a narrar a partir de una primera persona, el personaje escritor, periodista, hermano de un desaparecido. Su hermano y su cuñada están desaparecidos, su madre es una madre de Plaza de Mayo que tiene otra mirada sobre la guerra. Es un personaje, esta narración en primera persona hace que de alguna manera uno como lector va a ir acompañando esos procesos, se va logrando cierta empatía con el personaje que se extraña y se enoja por el acompañamiento de la sociedad civil a la guerra. Va haciendo una recopilación retrospectiva de la Argentina desde el 75, que su hermano fue secuestrado, hasta el 82. Él intenta indagar el paradero de su hermano y de su cuñada, tiene reuniones clandestinas para saber, para tratar de saber cuál es su paradero, va juntando información para intentar en algún momento escribir una novela. A su vez va escribiendo artículos antibélicos que no le publican, a su vez va incorporando los comunicados de Galtieri en la superficie del texto, a su vez está atravesado por un discurso sumamente machista y una crítica muy machista, no solamente hacia el machismo en los medios de comunicación, sino en la cultura misma, y él protagoniza un episodio de violencia machista terrible. Durante toda la novela le preguntan ¿por qué te separaste? El mundo iba hacia el holocausto, dice en un momento en la novela, y la gente se preguntaba ¿por qué te separaste? Él guarda ese secreto muy celosamente, se va construyendo como un personaje muy cínico, que uno descubre que es un cinismo impostado para cubrir a su esposa, logra cierta identificación, y resulta que en un momento descubrimos que su separación se debe a una relación lésbica que su esposa tiene, y de la forma que el personaje con el cual nos habíamos identificado en la mayor parte, en la mitad de la novela, tiene un episodio de violencia machista con esa mujer que tuvo relación con, que prácticamente se simula un episodio de tortura que él va a tener por parte de los servicios al final de la novela, ¿no? Entra a su departamento, la golpea, la empuja, la hace desnudar, la hace sentar en una silla, le hace abrir las piernas. O sea, es terriblemente violenta desde la lógica machista. La novela va poniendo todo, los comunicados, el fútbol, el mundial, el papa, los desaparecidos, el papel de los curas, el machismo, todo. Uno dice, bueno, ¿qué es lo que está haciendo Firpo en el 83? Está el repertorio de todas las temáticas, de todas las problemáticas que tenemos que abordar en relación con Malvinas, porque Malvinas o sea, la novela empieza con el comunicado de Galtieri. Entonces leemos estas dos novelas, Los Pichis Ciegos y Cuerpo a Tierra, como aquellas que vendrían a fundar las matrices en las cuales la literatura luego va a desplegar. No sé cómo andamos con el tiempo.
Hace un rato ya. Hace un rato. Bueno, solamente yo les había preparado, les contaba recién, que uno se pone y se copa con esto, había escrito como 20 páginas, después cualquier cosa se los paso. Y eso que abordé es solamente uno de los ejes, que es el deslinde que es el que más me preocupa y me ocupa a mí, ¿no? Yo trabajo fundamentalmente cómo la literatura de Malvinas va a desmonta todo el aparato de construcción nacionalista, cómo esta literatura va a narrar justamente la disolución de la nación. Pero una de las temáticas que más me importan, que me parece que es el gran legado, es que es el gran tema, no legado, quién soy para legar, pero sí el gran tema de trabajo de esta sociedad es el deslinde entre el soldado combatiente y cualquier oficial. En ese sentido, el poemario Soldados de Gustavo Caso Rossendi, que es excombatiente conscripto y a su vez poeta en La Plata, era poeta antes y después siguió siendo poeta. Este pequeñísimo poemario realmente recorre todo Malvinas desde la voz del soldado, que a su vez asume para sí las voces de sus compañeros caídos en la guerra, pero también de sus compañeros caídos y olvidados después de la guerra. Va a recorrer todo, desde en el poema Gurkas, que se pregunta a quién le teníamos que tener más miedo, veníamos del país en donde se aplicaban picanas sobre las panzas de mujeres embarazadas. Ese poema es esa primera persona que a su vez incluye las otras, que son los soldados, incorpora, además de Acosta Méndez y a Galtieri, pero incorpora las dos figuras militares más bajas en la jerarquía, el cabo y el teniente. Y el cabo es el que ató las ataduras de su estaqueada por robar comida, así se llama el poema, por robar comida, y el cabo, que es el escalafón más bajo en la jerarquía militar. También un poco interpelando la ley de obediencia debida y cuáles eran las responsabilidades. Y el teniente al que todas las noches se le aparecen los muertos en sus pesadillas y ruega y suplica que en algún momento dejen de estar muertos. En ese sentido me parece que es un texto para trabajar y para recorrer Malvinas. Bueno, tengo un montón de que trabajaban sobre esto, ¿no? El soldado conscripto, no todos de alguna manera van a hacer eso. Esta novela, y Puerto Belgrano, que no la traje, era muy gorda y no me entraba, pero 1982, que es del 17 de Sergio Holguín, claramente hace eso. Más que deslindar entre el soldado y el oficial o suboficial, lo que hace es poner a un héroe de Malvinas, el coronel Vidal, que va a la guerra de Malvinas y vuelve como un héroe y es considerado un héroe por la familia, por los vecinos, por los colegas, por los amigos de los hijos. Él se va a Malvinas y se quedan en su casa su hijita, su esposa y un hijo mayor de un matrimonio anterior, que empieza a tener una relación amorosa con su madrastra. Cuando vuelve de la guerra el coronel Vidal, ellos ya están enamorados y deciden huir, y Vidal es capaz de hacer en el mismo cuarto de su hijita pequeña una sala de tortura, secuestrar a su esposa y someterla a sesiones de tortura monstruosa para doblegar la voluntad, hacer que se quede y cumpla el rol de la esposa del militar, y es capaz de, inculpar a su hijo en un asesinato. O sea, no todos los que fueron a Malvinas son héroes. Así que por ahora eso. Después, si tenemos tiempo, charlamos de lo que quieran y pueda yo contestar.
Gracias. Así que bueno, no, gracias a ustedes. Un placer ahí escucharla, Silvina. En primer lugar, agradecer a Paula Unziker, a la Escuela de Filosofía, a Cande de Olmos de la Escuela de Letras, dos directoras que son amigas y con las cuales también hemos compartido muchas charlas, muchas conversaciones y un camino político, social, en el cual me parece que Malvinas es uno de los temas más difíciles de abordar, efectivamente uno de los temas más relegados en un montón de planos. Por otra parte, también estar en el pabellón residencial es algo interesante. Hay un compañero no docente nuestro fallecido, Normando Gea, que una vuelta nos había contado que el pabellón residencial era uno de los objetivos de Córdoba que salían por parte de la inteligencia británica como uno de los objetivos a bombardear, ¿no? Seguramente por ese malentendido de que este era el pabellón presidencial, que históricamente fue construido de esa manera y estaba pensado en el primer peronismo para ser una residencia presidencial. Después del 55, como tantas otras P que se sacaron, la P de presidencial también se quitó ahí. Y por otra parte, decir que estuve un poco de casualidad, pero me quedé también sabiendo que tenía la charla el sábado en la Plaza de la Intendencia, hoy llamada Héroes de Malvinas, también una discusión interesante que plantea Silvina, la cuestión entre veteranos, héroes. Vi un acto que nunca había visto, he ido a muchísimas marchas, tenemos una sociedad muy movilizada, creo que ese es uno de los grandes riesgos que tiene hoy la Argentina, la desmovilización, no solo la pandemia, sino también otras circunstancias nos tienen un poco desmovilizados y fue un acto que no había ido nunca y realmente es un acto conmovedor por varias cuestiones, ¿no? Es un acto conmovedor porque hay un relato que me parece que no logra terminar de anclarse, pero me parece que al mismo tiempo ha pasado con muchas otras circunstancias en Argentina, donde por ahí, un movimiento político, de alguna manera el propio Estado argentino, dio una narrativa que en este caso está muy, muy distante todavía, me parece, de una discusión mucho más seria, una discusión mucho más profunda de cuál es la deriva que tiene que tener de alguna manera Malvinas más allá de las que tiene en nuestro calendario, más allá de las que tiene en los libros escolares, más allá de ciertos nombres y demás. Es un gran problema. Por otra parte, también esta mañana vi la reunión del presidente de Chile con el presidente nuestro. Ahí hay todavía un entusiasmo, me parece, muy interesante en muchas cosas que se dijeron ahí, que son novedosas, que son muy novedosas en relación a esto. Pero sobre todo fui convocado para un tema que me resulta, tuve que pensarlo mucho ahí cuando Paula me preguntó qué podemos, en relación a esto, mencionar, qué podemos hablar sobre este tema. Nosotros hemos compartido en la Escuela de Filosofía y creo que es algo bastante extensivo, uno puede pensar también en Rosario, en Buenos Aires, otras localidades con las cuales hemos dialogado. No sé si por ahí con Carla vamos a coincidir, con Seba, con los compañeros que están acá, pero en general en las jornadas que hemos tenido, en las revistas que tenemos, en los programas de nuestras materias, vinculados a la política, vinculados a la historia, en filosofía, ha sido muy difícil de pensar Malvinas, ha sido algo, o bastante lateral o inexistente. Hay conceptos muy caros a la tradición para pensar Malvinas, como por ejemplo soberanía o como por ejemplo nación, que nos ha costado mucho pensar. Por supuesto, como se dice, el miedo no es sonso y por supuesto hay muchos riesgos y riesgos mucho más importantes en nuestra historia que pensar, por ejemplo, el término asamblea o que pensar, por ejemplo, la palabra socialismo también, ¿no? Y me parece que así como acá lo veo Eduardo que Rinesi que ha venido, así como también ha habido una decisión filosófico-política muy interesante de no entregar la palabra república a ni la aristocracia romana
ni la aristocracia argentina actual o los partidos vinculados a la derecha argentina. Me parece que también muchos de estos conceptos, soberanía, nación, etc., no tenemos por qué entregarlos a Seineldin o a Gómez Centurión o a la derecha argentina para poner nombres en relación a esto, ¿no? Y ahí me parece que la filosofía política tiene muchas tareas pendientes. En ese sentido, ¿qué hacer con Malvinas? Es una pregunta que esté acá, que esté sobre la mesa, sin tener que esperar un número redondo como el que sucede ahora, pero digamos, tener una agenda en relación a eso es una cuestión sumamente interesante. A partir de ahí lo que quería pensar, o lo que traje un poco para que pensemos en común, digamos, hay un gran libro sobre Malvinas en la filosofía argentina, un gran libro de uno de los grandes filósofos, el último libro de Horacio González sobre el humanismo, toma a León Rosseiner como uno de los grandes filósofos de la historia argentina, indudablemente. Es un filósofo que discutió mucho con la tradición en la cual política y también filosófica a la cual Horacio pertenecía y la cual yo también me siento parte, pero al mismo tiempo es un filósofo sin el cual es imposible dialogar una cantidad de cosas. O sea, es imposible obviar para una tradición de intelectuales, pongamos peronistas, a León Rosseiner. Y en ese sentido, el libro que traje para ver, que es el libro de León Rosseiner, Malvinas, de la guerra sucia a la guerra limpia, con un subtítulo también muy interesante que es El punto ciego de la crítica política. Efectivamente, Malvinas como un punto ciego me parece algo que sigue siendo totalmente operativo para pensar en el presente. Pero me fui cruzando con otros libros al medio, entre ellos uno que fue mencionado también en el acto de Malvinas, que es el libro de Juan Carlos Torre, El diario de una temporada en el quinto piso. Juan Carlos Torre es un intelectual vinculado al grupo de discusión socialista, ya vamos a ver qué es ese grupo de discusión socialista, que es con el que discute Rosseiner, vinculado en muchos planos, aunque no fue el firmante original del documento al cual Rosseiner responde con este libro. Y es un libro muy interesante porque arranca efectivamente en Malvinas y va haciendo toda su trayectoria como asesor del equipo económico del presidente Alfonsín hasta el año 87 más o menos, ¿no? Y es muy interesante porque para pensar Malvinas hay que pensar la dictadura, es fundamental, es lo que hace León, pero para pensar Malvinas también hay que pensar la transición democrática. Me parece que ahí hay un signo que quedó instalado en muchas cuestiones y así como en la transición democrática quedaron fijadas un montón de cosas positivas y un montón de cosas que abrieron la discusión pública, el empoderamiento de la ciudadanía, la crítica a la dictadura, también quedaron un montón de cosas sumamente constituidas, conformadas como conceptos ejes, como de alguna manera parte de un sentido común de la vida democrática, que creo que es menester discutir. Por ejemplo, algo también que Horacio, el último tiempo, mencionado mucho, la cuestión de la lucha armada en Argentina. Era una de las discusiones que el alfonsinismo o la transición democrática, no solamente el alfonsinismo, sino también muchos de los partidos, de los movimientos vinculados ahí, también la revista Unidos, una revista vinculada al peronismo de la transición democrática, quizá no saldaron de la manera a lo mejor más profunda o por lo menos menos temerosa, que es lo que plantea León, como debió haber sido, ¿no? A partir de ahí, comentarles un poquito algunas cuestiones sobre el libro. Un grupo de intelectuales radicados en México, exiliados en México, no radicados, muchos conocidos, alguno sumamente, el primero de hecho firmante por orden alfabético es José Aricó. Está firmado como grupo de discusión socialista. En ese momento en México, en el exilio mexicano, hay un conjunto de intelectuales de suma importancia que comienzan a hacer revistas, por ejemplo la revista Controversia, que estaba también, era mucho más plural que el grupo de discusión socialista, estaba Nicolás Casullo, había integrantes de Adriana Puigros, también del
del peronismo de izquierda en ese entonces, pero José Aricó, Sergio Bufano, Gregorio Kaminsky, Ricardo Nudelman, Jorge Tula, Emilio de Ípola, que después sobre este libro va a tener una discusión muy fuerte con León Rositner, Néstor García Canclini, José Nun, Juan Carlos Portantiero, bueno, entre otros, ¿no? Nombro algunos de los que uno por ahí más conoce, otros por ahí también tendrán otras referencias. Sacan un documento fechado el 10 de mayo del 82, ¿sí? Muy poquito antes de la rendición, que se llama Por la soberanía argentina en las Malvinas, por la soberanía popular, por la soberanía popular en la Argentina, ¿no? Y bueno, hay una explícita discusión al interior de la izquierda, que es lo que hace León acá. El grupo de discusión socialista quiere iniciar una discusión con los intelectuales que no apoyaban, y los movimientos políticos que no apoyaban la causa de Malvinas, sobre todo después del 2 de abril. Y entonces, sobre todo las primeras páginas, después hacen un análisis con el cual uno puede coincidir absolutamente, que es un análisis geopolítico de los intereses de la OTAN en Malvinas y de el enclave colonial británico y norteamericano en toda América Latina, que hoy persiste en un montón de lugares. Me da un poco de risa porque pensaba que uno de los modos en que se menciona en ese momento la OTAN se la menciona como NATO, ¿no? Que son las siglas en inglés. También en ese momento a la ONU se la mencionaba como UN, pensaba que hay una cuestión inversa en relación a la castellanización de los nombres en los filósofos. Antes se decía mucho Federico Nietzsche, Jorge Guillermo Federico Hegel, eso fue cambiando, hoy ya no se dice eso, y pasó al revés con el tema de las siglas de los organismos internacionales, ¿no? Habría que pensar ahí si ha habido un retroceso o un avance, probablemente un retroceso, ¿no? Una europeización de la recepción de los grandes autores de la filosofía y de las ciencias sociales, y una incorporación como propio a la ONU, a la OTAN, etcétera, como si fueran efectivamente cosas que mencionamos con nuestro idioma, ¿no? Entonces, el grupo de discusión socialista saca este texto donde, sobre todo, hay dos términos que le interesan mucho a León, que están en sus primeras líneas, ¿no? Y usan una palabra clave. Yo estoy viendo un poco, es una palabra que va a conformar una parte muy importante de los núcleos intelectuales del alfonsinismo. El alfonsinismo, a diferencia del menemismo, todo gobierno tiene sus intelectuales. Los tuvo la dictadura, los tuvo el Frejuli, los tuvo el menemismo, los tuvo el kirchnerismo, los tiene el actual gobierno, pero hay gobiernos que se vinculan mucho más con los intelectuales. Me parece que el de Alfonsín ha sido una referencia ineludible en eso. Ha tenido grupos intelectuales, entre ellos el grupo de discusión socialista. Por eso digo que es también muy importante repensar el alfonsinismo en relación a Malvinas. Todos estos intelectuales que yo leí, absolutamente todos fueron después grandes defensores, por lo menos de la primera etapa del gobierno alfonsinista, ¿no? Votantes, defensores, intelectuales que formaron parte del gobierno, que escribieron discursos, que pensaron políticas públicas, que estuvieron en lugares institucionales de relevancia. Y dicen los intelectuales del grupo de discusión socialista, dice, hay dos falacias que tiene hoy los análisis dominantes, dice, sobre el tema Malvinas. Uno es explicar un fenómeno exclusivamente por sus orígenes, ¿no? La dictadura. Y el otro es atribuirles coherencia a priori a los acontecimientos políticos, ¿no? Y dice, nos proponemos demostrar aquí por qué las falacias del origen y de la coherencia pueden hacer que dos verdades conduzcan a un razonamiento falso, ¿no? León Rositner cuenta, este fin de semana salió un texto lindo de Diego Stulberg, creo que en El cohete de la luna, ¿no? Uno de los grandes discípulos de León, donde contaba cómo León había escrito este libro que le había contado Louis Horstein, que había sido su psicoanalista, y le dijo, me acuerdo ese momento donde León escribe esto, que fueron 3 semanas donde el tipo escribió el libro, que venía a análisis y estaba completamente tomado por ese libro, estaba fuera de sí. Me hace acordar mucho, Silvina, te acordarás a cómo contó Fowell que escribió Los Pichis Ciegos, ¿no? Había alguna sustancia también que
que lo llevó a escribirlo, según él, en 2 días o en 3 días, ¿no? Pero en el caso de León fue algo similar. Quizás no por algún narcótico, sino por el horror que le provocaba la situación de que un grupo de intelectuales de izquierda, de indiscutida digamos, ligazón con la izquierda en Argentina, es indudable eso, tipos con libros y con reconocimiento de mucha fama en ese momento, exiliados, pudieran escribir ese apoyo y sobre todo una línea muy crítica a lo que eran las posiciones que ellos consideraban falaces, con estas 2 falacias, las de origen y las de la coherencia, ¿no? Y así como hay, y es un gran texto humanista, por eso menciono el libro de Horacio, que por supuesto cuando hablo de León retoma mucho este texto. Hay una gran idea del humanismo en León Rosirner para pensar esto, un humanismo muy complejo, un humanismo con autores, es decir, no es el humanismo que uno va a encontrar en Erich Fromm, en esos autores lavados, en esa lectura de joven Marx tan facilista, no. Esa frase de León Rosirner, muy interesante, que está en otro texto, en La izquierda sin sujeto, que dice, la subjetividad es un nido de víboras, ¿sí? Es donde uno mete la mano y no puede sacar algo fácilmente de ahí. Va a ser picoteado, va a ser presionado de un montón de lugares, va a salir probablemente herido. Y ahí me parece que es una de las primeras diferencias para pensar en relación al alfonsinismo. Creo yo que el alfonsinismo trajo, y sobre todo con un grupo de intelectuales, pensemos en el grupo de intelectuales de Carlos Nino, un gran intelectual del alfonsinismo es hoy no sé si sigue siendo presidente, no, ya no es presidente de la Corte, pero expresidente de la Corte, Carlos Rosenkrantz, que es el pensamiento analítico para pensar temas éticos y políticos, ¿no? El alfonsinismo intentó traer eso. Y León va a ir contra esta posición, pero contra ese modo de razonar en relación a las falacias, al pensamiento lógico, a la separación. Y va a decir, cuidado, porque está la racionalidad por un lado, pero también están los deseos. Y va a tomar, por supuesto, esa idea de Pascal de las razones del corazón, ¿no? Pero justo me encontré en el mismo libro de Juan Carlos Torre, que después voy a ver si tenemos un minutito para mencionar un par de cosas, pero siempre se reivindicó mucho un texto de Borges que escribe en uno de sus últimos textos, que es como una pequeña reivindicación de la democracia. No sé si lo habrá dictado él o se lo habrán dictado. No, el ultimísimo Borges siempre tiene esa... Digo esto delante de gente de letra, me pueden tirar con algo, no hay ningún inconveniente, pero es un texto donde de alguna manera reivindica lo que él ve en la votación de la democracia en octubre del 83, Borges, ¿no? Pero tiene una frase que la volví a leer y me resuena en relación a esto de Rosirner. Dice, a mí el texto de Borges, por supuesto, no me parece una posición interesante, no me gusta, tuvo un gran encantamiento por los que decían, bueno, vieron que no es un autoritario, es un democrático, pero es un texto... Y abandona una disciplina por la cual él antes decía que la democracia estaba vinculada, que era la estadística, ustedes recuerdan esa frase, que la democracia era un abuso de la estadística, pero dice, renacerá, y él mismo retoma eso al principio, dice, yo dije que la democracia era un abuso de la estadística, pero me equivoqué viendo esto y viendo lo otro, veo que se termina la corrupción. Menciona, por supuesto, también, muy en sintonía con el discurso de la transición democrática alfonsinista, se terminan las bombas en espacios públicos, ¿sí? No haciendo referencia a la dictadura, sino más bien al proceso político del 73, y dice, renacerá en esta república esa olvidada disciplina, la lógica, ¿sí? Esa frase de Borges es una frase que dialoga mucho con este texto del grupo de discusión socialista, ¿no? La falacia, la lógica, separemos, bueno, porque el hecho de ser así no necesariamente implica lo otro. Sí, está claro que esas implicancias, de un modo lógico, pueden ser dichas en relación a muchos de los motivos de Malvinas. Pero Rosirner trata de pensar algo contrario en relación a eso. Y ahí León va, digamos, a un conjunto de términos que utilizan estos actores, el pensar científico, las falacias, la objetividad, la idea de la objetividad histórica todo el tiempo. Es objetivamente verificable y verídico que las potencias de la OTAN querían quedarse con un territorio que es ajeno.
Eso es absolutamente así, es decir, hay una verdad histórica marxista que uno podría ver así, dice León, sí, bueno, pero ¿a dónde vamos con eso? ¿No? ¿A qué nos conduce? Y ahí, por supuesto, decía, a todos los que nos han dejado afuera de esa falacia, deberíamos ser considerados traidores. Si seguimos el razonamiento de ellos, quienes no apoyamos la causa de los pueblos, el apoyo digamos, al anticolonialismo, digamos, quedaríamos del lado de los traidores, ¿no? Y a León le empezó a importar, sobre todo, una cuestión muy interesante. Él dice, si ese va a ser un... Por eso el título de su libro, de la guerra sucia a la guerra limpia, y él dice, cuidado, porque escribe este libro sin saber que digamos que se iba a perder la guerra, que los militares argentinos iban a rendirse en ese entonces, a mediados de mayo, pero dice una cosa muy interesante. Dice, puede comenzar a operar en este momento un olvido histórico sobre el horror de los militares. Y una frase que circulaba mucho, y la cita Juan Carlos Torre en su libro también, sin mencionar a Rosines, porque en ese momento no estaba ni escribiendo el libro Rosines, dice, porque una guerra limpia lava una guerra sucia. ¿Sí? Y entonces Rosines dice, yo tengo un deseo dentro mío. Estos intelectuales de la razón, socialistas, los grandes científicos sociales, los tipos que están con la objetividad, pero yo tengo un deseo, yo deseo que se pierda esta guerra, que Argentina pierda esta guerra. Y entonces empieza a pensar en relación a los deseos. Y hay una parte extraordinaria porque en un momento los intelectuales dicen hay que dejar los prejuicios de lado, ¿no? Y León ahí se revuelve y dice, si los nuevos paladines de la soberanía nacional aspiran a recuperar el prestigio perdido y hacer olvidar los daños causados al pueblo y al país porque han ocupado la salida, es tarea nuestra y de todos impedir que esa maniobra cuaje separando, esto dicen los intelectuales, separando por una parte aquello que la Junta pretende confundir, la cuestión de las Malvinas y su política, y uniendo por la otra aquello que la Junta pretende separar y dividir, las fuerzas populares, ¿no? Y siguen diciendo, al comienzo de este documento hicimos hincapié en la falacia que consiste en confundir los orígenes. Es decir, separemos esto, dicen los intelectuales. Y León dice, no solamente es imposible de separar, sino que separando va a operar precisamente este olvido sobre el horror. Y hay dos o tres cositas más del libro, del argumento de León que me parecen sumamente interesantes en relación al peronismo, que es otro de los grandes ejes para pensar Malvinas, así como la transición es uno. Lo es por varias cuestiones, pero también porque dice León algo muy fuerte, dice, opera sobre este grupo algo que operó sobre mí también, que era que en un momento no hicimos un apoyo férreo a Perón. Perón fue derrotado 2 veces, en el 55 y también en los 70, y que la izquierda no haya estado del lado de las masas, que fueron las que sufrieron el horror, que fueron las que sufrieron las políticas económicas que corrieron al gobierno de Perón del medio, dice, nos hizo sentir, siempre con sus referencias a Freud y al psicoanálisis, nos hizo sentir una gran culpa, y esta gran culpa nos hace pensar que nunca más, cada vez que las masas dicen algo, podemos estar por fuera de eso. Entonces el peronismo es de alguna manera la frustración de las izquierdas en relación al peronismo lo que lleva a este grupo a apoyar esta causa, ¿sí? León Rosines después va a escribir un libro muy interesante que se llama Perón entre la sangre y el tiempo. Lo escribe en 2 volúmenes, no sé muy bien por qué, porque en realidad es un libro que no tiene el grosor de 2 volúmenes, pero es un libro básicamente para decirle a la izquierda y al interior de la izquierda por qué la izquierda estaba equivocada en relación al apoyo de Perón. Bueno, pero en relación a eso, lo que hace León ahí me parece muy interesante para citar una cosita, ¿no? Le dice a este grupo de intelectuales, ¿nos sonrojaremos en adelante con nuestro fracaso adulto que rubricará nuestra dependencia? ¿Era entonces necesario dar su apoyo a esta aventura? Se dirá, el pueblo se la dio. Y dice León, yo no lo sé. Lo único que se sabe es lo que está autorizado.
hasta cierto punto a manifestarse. Y lo demás, terror mediante, se debe callar. León también cuestiona la idea, digamos, de que los festejos populares que mencionaba Silvina también en aquella plaza hayan sido, digamos, de alguna manera expresados por las fuerzas populares con el nivel de libertad, de discusión, con los que se hace en cualquier otro momento histórico. ¿Hasta qué punto, digamos, hubo ahí, de alguna manera, un apoyo popular, efectivo, y de las fuerzas populares, muchos militantes de la izquierda peronista también, exgobernadores, como el caso de Videgain, gobernador Filo Montonedo de la provincia de Buenos Aires, que, como muchos otros del exilio, mandaron cartas para alistarse al ejército. Videgain, entre otras cosas, poca gente lo sabe, fue campeón olímpico en las Olimpiadas en los años 40 de tiro. Entonces él se había alistado como francotirador. Por supuesto no le dieron bola, digamos, la dictadura no quería tener, digamos, a eso adentro. Pero dice también León ahí, hay dos formas de reconstruir la nación después de semejante derrumbe. Está la que ellos nos ofrecen y nos proponen canjear, aquella guerra sucia contra esta otra guerra limpia de las Malvinas. Y después dice algo extraordinario que sigue durante muchas páginas, escrito en el año 82. Y está esta otra que las madres de Plaza de Mayo mantienen como un índice y una invitación a una nueva fundación de la nación. Las madres quieren decirnos que ambas guerras son sucias. Y si me quieren hablar de un nacionalismo que tenemos que aceptar so pena de quedar afuera, porque las clases populares que son nacionalistas por su mismo nacionalismo nubilado, pasional sí, pero no visceral, quieren aceptar la transacción de canjear muertos por muertos e igualarnos, tenemos entonces que elegir entre estas dos formas de nacionalidad. Es decir, una idea que León va a expresar en muchos de sus otros textos, que es el eje en las Madres de Plaza de Mayo como la gran refundación, no solo de un proceso político, de la transición democrática, cosa que no se hizo en el alfonsinismo, sino que las Madres de Plaza de Mayo fueran una refundación de la nacionalidad argentina. Sí me parece que el proceso político iniciado en el 2003 tuvo un intento muy importante de vincular esas dos ideas, nacionalidad y Madres de Plaza de Mayo, algo que en este momento estaban separados, había un divorcio, ¿no? Y León lo ve en este momento, ¿sí? Y dice algo muy extraordinario, porque una de las grandes cosas que el grupo de intelectuales socialistas menciona es la idea de la realpolitik, ¿no? El realismo político. Hay que ser realista político, en política uno no elige. No podemos elegir. Yo quisiera que en lugar de Galtieri estuviera, no sé, Agustín Tosco, pero no puedo elegir, está Galtieri. Y dice León, no, esto también es política. No me pongan a mí del lado ético y no del lado de la política. Esto también es política. No hay política sin deseo, no hay política sin subjetividad, y no hay de ninguna manera una política que tome la racionalidad de la lógica como la decisión en última instancia de una práctica política determinada, ¿no? Bueno, por último, para mencionar una cosa y no demorar más, Carla, ahí, hay una cosa muy interesante. Menciona a las madres, menciona el deseo. Malvinas creo que es también una de las últimas insistencias. Uno lo ve, yo soy de ir de vez en cuando a ver algún partido de fútbol a la cancha. No hay ninguna vuelta que yo llegue a una cancha que no esté presente el tema Malvinas. Y en el acto al cual fui, digamos, medio casualmente, pero quise quedarme del sábado, el relator era el gran relator del fútbol de Córdoba, el relator de radio, el Bocha Uriet, el que todo el mundo que ha escuchado una radio acá en Cadena 13 escucha que es la gran voz del fútbol de Córdoba. Es la gran voz del fútbol de Córdoba. El vínculo entre el fútbol y las Malvinas es también un eje, digamos, de alguna manera, y la redención maradoniana, que es uno de los temas también que de alguna manera en la juventud, pero también en la memoria histórica, ha tenido mucho para pensar. Pero quiero mencionar esto, Malvinas es también uno de las grandes, de alguna manera, reivindicaciones del patriarcado argentino. Y León Rosiner es uno de los primeros pensadores también, a nivel filósofos hombres, en discutir esa idea. No en vano, toda una línea feminista, la de Verónica Gago, el colectivo Situaciones, los escritos sobre deuda y feminismo, vienen de discípulas de León Rosiner, de gente que de alguna manera, con los conceptos de León, podían construir una filosofía para pensar
una discusión con el patriarcado argentino, ¿no? Estas violencias que mencionaba Silvina y demás. Todo el libro de Juan Carlos Torre, así como también el texto del Grupo de Discusión Socialista y demás, es de alguna manera una vinculación de los peores arrebatos autoritarios entre los cuales está Malvinas con el peronismo. Eso es parte de un núcleo fundamental de la transición democrática alfonsinista. Si uno ve, por ejemplo, una de las grandes películas, mucho más que la historia oficial del alfonsinismo, una de las películas más vistas de los 80, que es Camila O'Gorman, creo que la película se llama Camila, es la película de María Luisa Bember, una película muy alfonsinista de María Luisa Bember. Después va a ser una película peronista que se llama Miss Mary, que es un grupo de gente de la aristocracia argentina que está reunido en el Rotary Club, encerrados el 17 de octubre del 45, y empiezan a escuchar una serie de cosas que suceden y demás. Pero en Camila hay un ciclo histórico completo. Es una película que indudablemente el alfonsinismo reivindicó para pensar el autoritarismo, pero estaba ahí vinculada la Iglesia, pero también, por supuesto, el populismo rosista, que después deviene en el populismo peronista y el populismo autoritario de la dictadura. Separar, no analíticamente, pero sí esa construcción lógica, algorítmica también de parte de la transición, que está muy presente en el libro de Juan Carlos Torre. Dice, por ejemplo, Juan Carlos Torre que en las canciones que escucha en la plaza vivando a Galtieri, escuchaba, por ejemplo, El que no salte es un inglés, canción, y dice, viene, dice Juan Carlos Torre, de la canción del 72 de la Juventud Peronista, El que no salte es un gorilón. Un vínculo directo había para él ahí. O Se siente, Perón está presente, que cantaban las 62 organizaciones en la plaza, ¿no? Y dice una frase, que cito para ir cerrando, dice, entre el horror con que sigo esta historia, no solo el horror frente a la guerra, sino ante el calvario en que vive este país, para el que no hay sosiego, y la simpatía con la que acompaño la movilización colectiva, no hay mucha coherencia que digamos. Pero prefiero esa inconsistencia a la soberbia crítica de las almas bellas. Fin, dice Juan Carlos Torre, ¿no? Y esa es una de las cosas que va a perseguir la filosofía de Rosiner siempre. Es un alma crítica bella, ¿no? León Rosiner nunca tuvo un gran compromiso con ningún movimiento político, ni en los 70, ni en los 60. Sí, por supuesto, con la Revolución Cubana, pero en Argentina fue, digamos, siempre señalado como el intelectual crítico que no se la jugaba. Por supuesto, creo que el último texto que escribió León, o uno de sus últimos textos, se llama Un nuevo modelo de pareja política, que es un texto interesante, y con tanta discusión y con tanta distancia de él sobre el peronismo, con tantos argumentos que esgrimió durante toda su vida, es un texto sobre la pareja de Néstor Kirchner y Cristina Kirchner, ¿no? Y donde efectivamente con muchos de los conceptos que él había usado antes, críticas al patriarcado, la idea de las madres, vinculaciones en relación al deseo, cuestiones de igualdad, la crítica al cristianismo, marca ahí un principio de puente muy interesante con el cual muchos nos hemos reconciliado con todo lo que León hace para la filosofía argentina. Bueno, quiero cerrar ahí para no ahondar mucho, tenía varias cositas más anotadas, pero este modo, digamos, donde un intelectual escribe un libro, León publica el libro en el 85, pero lo escribe en el 82, es decir, intelectuales escribiendo cartas o documentos como el del Grupo de Discusión Socialista y otros intelectuales respondiéndole con libros y demás, sigue siendo un modo en el cual los intelectuales discutimos, ¿no? Nos pensamos, seguimos teniendo esa idea de la palabra. El texto del Grupo de Discusión Socialista podría haber sido escrito hace muy poco también. Y el libro de León también podría haber sido una respuesta, para pensar en esa continuidad y para pensar que efectivamente todas estas ideas, todas estas discusiones tienen una gran actualidad, tienen algo que me parece que en la filosofía argentina y en las discusiones intelectuales en Argentina son para una discusión absolutamente actual, ¿no? Bueno, eso.